Pues nada, comenzamos entonces la entrevista, ¿no? Con Gabriela Rosero, que aquí estábamos comentando que estamos muy contentas de hacer esta entrevista con Gabriela. Hace tiempo estamos siguiendo los pasos que está haciendo, que está haciendo ONU Mujeres y que está haciendo ella con ONU Mujeres. Y bueno, en este caso con ONU Mujeres Chile, ¿no? Así que, bueno, creo que tenemos muchísimas cosas que hablar porque justamente este año ONU Mujeres, la campaña de ONU Mujeres es financiemos la igualdad y es financiar la igualdad desde diferentes ámbitos, ¿no? Y hoy Ujú. vamos a hablar sobre invertir con lentes de género, de invertir en las mujeres emprendedoras y empresarias. Yo creo que, bueno, tú más que nosotras, pues está al tanto de todas las cifras que se mencionan, de todas las cifras de que si estuviésemos en el mundo laboral y que si invirtieran en nosotras, pues nuestras economías crecerían realmente. Es un buen negocio además invertir en las mujeres, pero solamente se invierte un 2% según UNESCO en los proyectos liderados por mujeres. Hay quienes dicen, ¿no? Que no se invierte porque hay unos sesgos inconscientes y por eso necesitamos más mujeres inversionistas. Otras personas dicen que las mujeres no asumimos riesgos y estamos en unas áreas además que no son en las que normalmente se invierten. Pero lo cierto es que sí está aumentando, ¿no? Los fondos de inversión con enfoque de género y sí se está trabajando más, también se está haciendo muchísimo más ruido, ¿no? Para la inclusión financiera y para esos servicios financieros con enfoque de género. Ujú. Entonces, bueno, pues empezamos la pregunta, Gabriela, ¿por qué casi no se invierten en proyectos liderados por mujeres? Y vamos a hablar especialmente en América Latina. No, muchísimas gracias una vez más a ustedes por este espacio. Me gustaría, previo a responder tu pregunta, hacer un contexto importante por tu abordaje inicial. Y efectivamente es porque para este 8M, ONU Mujeres a nivel global hace un llamado a seguir invirtiendo en mujeres, en un financiamiento para igualdad de género. ¿Pero por qué? Porque si consideramos que los Objetivos de Desarrollo Sostenible que fueron consensuados por los estados hace años atrás, deberíamos rendir ya resultados para el 2030. Estamos 2024 y evidentemente con la pandemia del COVID, con las graves crisis de déficit presupuestarios que están enfrentando las economías latinoamericanas, sabemos que no vamos a llegar. En segundo lugar, porque además eh, este contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, esta hoja de ruta, no solamente fueron fijadas por los estados, sino que en ese espacio también estuvieron presentes las instituciones financieras, la banca multilateral de crédito internacional y el sector privado. Entonces, estamos súper convencidas como ONU Mujeres que en esto necesitamos todas y todas las aliadas posibles, incluso cuando hablamos del sector privado y cuando hablamos del sector financiero. Entonces, creo que eso es importante porque a veces se entiende que los ODS es solamente una agenda tal vez de Naciones Unidas o solamente es una agenda de los estados. Es también un consenso y es una hoja de ruta porque se comprometió el sector privado y el sector financiero a poder contribuir a los ODS y que el financiamiento que orienten también sea contabilizado como un aporte a los ODS. Entonces, yo creo que eso como que nos marca el momento en el que estamos, pero en segundo lugar, y ya con respecto a tu pregunta, efectivamente yo creo que estamos en un momento en que podemos hacer una reflexión sobre lo que hemos avanzado cuando hablamos de inversión en mujeres, y ya voy a aclarar el término inversión en mujeres, invertir en mujeres, y lo que podría potenciarse aún más. Y en ese sentido, creo que desde diferentes actores, no solamente uno mujeres, sino también desde la cooperación internacional, pero también desde algunas iniciativas del sector privado, se ha invertido en pymes, MIPYMES, en emprendimiento de mujeres.
pero yo en lo personal considero que a pesar de que puede ser poco, hay algunas condiciones habilitantes que todavía estamos como en deuda, como que nos faltan para que ese financiamiento, por un lado, pueda ser más, pero también pueda ser con mayor impacto. Mm. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando hablamos de las condiciones habilitantes, eh, creo que, y después de algunos años de haber trabajado este tema en la Oficina Regional de las Mujeres en Panamá, eh, y mirando un poco la región, creo que eh, a veces nos vemos que el tema de emprender o el tema del emprendimiento, el tema de invertir en negocio de mujeres debe verse como un ecosistema. Entonces, por un lado, evidentemente están las mujeres emprendedoras que requieren financiamiento, pero por otro lado también están quienes están pensando en cómo orientar qué tipo de productos financieros, qué tipo de servicios financieros. Entonces, creo que ahí es donde en primer lugar, como que ese match a veces no coincide entre lo que se requiere en las diferentes estadios de emprendimiento de las mujeres y por el otro lado, también desde los bancos, de las instituciones financieras, desde las inversionistas ángeles, ¿cuáles son esos requerimientos de financiamiento en las diferentes estadías de emprendimiento? Entonces creo que ahí es este match, nosotros le llamamos mismatch ahí, pero además también porque por parte de las mujeres emprendedoras, no siempre las mujeres emprendedoras conocen todas las opciones de financiamiento que hay, o al menos las diferentes modalidades en función también de su estadio de emprendimiento. No es lo mismo el capital ángel cuando estamos en startups o empezando startups, que después pensar en un capital privado y entrar, evidentemente, a comprar acciones ya dentro de una empresa constituida como tal. Entonces, creo que ahí también hay diferencia. Por otro lado, creo que eh, lo que nos dicen mucho, ¿no? O sea, las mujeres no arriesgamos, somos más adversas al riesgo, pero yo también creo que ahí es un tema de que las mujeres pensamos también que el patrimonio, los recursos que invertimos, eso no solamente es nuestro patrimonio, sino también el de nuestras familias. Entonces, yo creo que ahí es como también las mujeres pueden tener herramientas y conocimientos para decidir invertir con todos los datos necesarios y tomar la mejor decisión. Y ahí me acuerdo algo que leí alguna vez, que cuando se analizaban, por ejemplo, las personas que estaban al frente de los portafolios de inversión de los bancos, su mayoría eran hombres. Y cuando atendían a las mujeres, por ejemplo, la forma como abordaban y las preguntas que hacían las mujeres no eran necesariamente las preguntas que podía hacer un hombre que quería invertir o comprar o sea, invertir en un proyecto o en un portafolio, porque no es lo mismo. Entonces también cómo desde ahí se pueden generar unos sesgos que hacen que al final la mujer diga, no realizo esta inversión, no me lazo a emprender. Y yo creo también, voy a señalar cuatro elementos. El tercero tiene que ver con efectivamente la información y además porque las mujeres, ustedes coinciden conmigo, nos manejamos en redes y es súper potente la forma como alrededor de redes de mujeres emprendiendo, formamos también esos espacios para compartir nuestra experiencia, justamente estos miedos, pero además también esa información, pero además también conocer sobre el financiamiento. Entonces, eso yo señalaría como tercero. Y en cuarto, yo creería que también es importante mirar qué está, o sea, qué está pasando con el emprendimiento o el tipo de emprendimiento a nivel de la región América Latina. Y creo que ahí tenemos, no todo es homogéneo, ¿no? Una es la situación en Centroamérica y el tipo de emprendimiento, mucho de subsistencia que puede haber en esos países. Tal vez hacia el cono sur es un emprendimiento más fintech. Que también tiene otro tipo de financiamiento, además mucho más arriesgado, incluso mucho más tecnológico, pero que no necesariamente puede adaptarse a esa necesidad. Y en muchos casos, claro, la informalidad creo que es un tema que cruza Mm. mucho el momento de emprender. Sí. Anabel, creo que quieres Ajá. decir algo. Sí, ¿cómo es exactamente esa diversidad en nuestra región, verdad?
cómo se aborda, porque cómo se puede abordar, porque esas diferencias entre unos países que tienen un tipo de financiamiento o que requieren un tipo de financiamiento y hay otros países que la situación pues es bastante diferente, ¿no? De las mujeres. Eso, el caso de los países del Cono Sur, quizás con Centroamérica, ¿cómo se está manejando esa situación? Yo te diría que sumado a lo que mencionabas, a las condiciones habilitantes para el ecosistema que son importantes considerar, creo que sobre eso tenemos una capa que se podría denominar como factores estructurales, que además cruzan no solamente el tipo de emprendimiento que las mujeres podemos tener o el tipo de financiamiento que podemos tener, sino sobre qué base está, qué tipo de economías y sociedades está. Tal vez eso puede como, no quisiera decir diferenciar a los países, pero que tiene unas características particulares. Y cuando Distinto. hablamos de factores estructurales, eh, creo que, y ustedes tal vez coincidirán en que si todavía vemos que de la población en edad efectiva a trabajar, apenas el 60% de las mujeres a nivel de la región están empleadas plenamente y que a pesar de que tenemos igual trabajo, ganamos 20% menos, pero además también que tenemos lo que conocemos con la crisis de cuidados en la medida en que somos sobre nuestros hombros está mucho más la responsabilidad de cómo se organiza la casa y el cuidado. Eh, y adicionalmente, también como en algunos países, no necesariamente la situación urbana y rural es similar, cómo está el acceso también a conectividad, cómo está el acceso de las mujeres también a habilidades digitales, comprensión, manejo de espacios para comercializar, para aprender, para acceder a educación financiera. Creo que esos factores estructurales son importantes al momento de considerar el tipo de emprendimiento que van a hacer, en qué país, en qué economía lo están haciendo y de qué manera en esas economías se puede lograr financiamiento catalítico. Y claro, también creo que otro tema importante ahí es cómo adicionalmente avanzamos con no solamente las necesidades de emprender de las mujeres en sus diferentes estadios, sino cómo avanzamos también con las empresas, con las organizaciones del sector privado, con el sistema financiero, con los bancos, en cambios en su ADN organizacional, en repensar sobre qué tipo de producto financiero estamos, a quiénes estamos llegando, estamos midiendo realmente qué tipo de necesidades diferenciadas tienen las mujeres, qué tipo de emprendimiento. Eh, yo creo que eso también es importante y no necesariamente es algo homogéneo que esté pasando en los diferentes países, pero desde ONU Mujeres sí que pensando como en ese ecosistema, tenemos ya muchos años trabajando con empresas y con bancos que se han adherido a los principios de empoderamiento económico, WEPS por sus siglas en inglés, pero que hace ese camino, ¿no? De ir sacándose esas vendas e ir viendo también cómo contribuimos o no a esos sesgos, el momento Ujú. de otorgar un crédito, el momento de financiar un emprendimiento de mujeres. Y Gabriela, ¿y cómo es el caso de Chile? Las empresas en Chile están más conscientes, están invirtiendo más con esos lentes de género. Porque claro, en España, por ejemplo, el caso de España, internamente las empresas tienen por obligación que unas políticas de igualdad. Si no, pues hay unas multas y hay unas multas bastante elevadas, ¿no? En el caso de América Latina, pues ya como dices tú, con los principios de empoderamiento, pues hay muchísimas empresas que se están adheriendo a esos principios, ¿no? Y muchas empresas también ven
que bueno, que es un buen negocio también invertir en las mujeres, ¿no? ¿Cómo lo ves en Chile? Porque además hay un estudio que yo estuve leyendo sobre el estudio Mapeo del estado de la situación de las inversiones con perspectivas de género en Chile, que fue realizado en 2021, y dice, desde la perspectiva de Scotiabank, las pymes lideradas por mujeres no presentan un mayor riesgo per se, pero sí traen asociados factores culturales y sociales que las podrían volver riesgosas. Y ahí menciona el tema de que muchas pymes cerraron porque las mujeres tenían que estar en su casa realizando tareas de cuidado. Definitivamente el tema de los cuidados, o sea, da igual que seas emprendedora, que seas empresaria, que estés en una empresa, nos va a afectar de por vida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo en Chile en este sentido? Claro, sí, yo creo que lo que como que estructuraría la respuesta en varios niveles. Por un lado, como tú bien señalas, hay factores estructurales que nos cruzan independientemente de aquí en Chile del empleo que tengamos. Mm, Y en ese sentido creo que hay una labor importante que tiene que hacer el Estado de Chile y que tienen que hacer los estados alrededor de la política pública. Y yo creo que Chile en este momento es un país que no solamente tiene un compromiso político, sino que también ha avanzado hacia propuestas eh, para ir cambiando esos factores, esas normas sociales, esos patrones culturales, orientando los recursos, pero además también planteando programas públicos. Y me refiero básicamente, uno, al tema de la creación de un sistema nacional de cuidados universal que permita que las mujeres cuidadoras, o sea, que puedan ejercer el derecho a cuidar y a ser cuidadas. Las personas tengan ese derecho. Y yo creo que ahí el año pasado, como no mujeres, apoyamos un proceso de diálogos ciudadanos y es una experiencia interesante a nivel regional porque la construcción de sistemas se lo está haciendo desde los territorios, cómo también las mujeres entendemos el cuidado, qué requerimientos, qué necesidades. Y no solamente mujeres, las personas que también cuidan, pero sabemos que su mayoría son mujeres. Y no solamente pensando en niños y niñas, sino también en personas con capacidades diferenciadas o personas adultos mayores, ¿no? Entonces, ese es un tema. Otro tema importante también es que las, las empresas van adquiriendo compromisos, resultado también de los impulsos del Estado y del gobierno, por ejemplo, para tener mayores espacios libres de violencia donde no se reproduzcan episodios donde existan y se reproduzcan episodios de acoso laboral, acoso sexual, y sobre eso hay leyes que también se han promulgado en este último tiempo. Y en tercer lugar, también todo lo que tiene que ver con normativa legal para asegurar esa corresponsabilidad entre las personas en la división de los trabajos. Entonces, por un lado, la ley de conciliación del trabajo, la vida personal, pero también la ley de 40 horas. Entonces, esto como para dar un ejemplo desde lo que es el impulso de los estados a través de las políticas públicas para ir cambiando estas realidades que nos cruzan. En segundo lugar, y en lo que respecta ya al emprendimiento, creo que ahí ha sido mucho la participación, por ejemplo, de organismos del gobierno, por ejemplo, para otorgar a través de programas de emprendimiento apoyo, y ahí pues algunos por señalar, en el caso del Banco Estado acá en Chile, que además tiene no solamente que trabaja en productos y servicios financieros con enfoque de género, sino además que tiene una política integral en materia de género como organización. Y ahí básicamente es un modelo de financiamiento, pero además también programas de mentoría, capacitación, acompañamiento, generación de redes. También lo que saca el Corfo a través de su programa Invierte Mujer, que es ahí todo el tema de operación, pero también de aceleración de redes ángeles y de plataformas de crowdfunding. Y algunas iniciativas no tan públicas, más privadas, que también están orientadas a
sobre todo a los temas de startup. Tú te referías en especial al Banco Santander. Yo creo que ahí también es importante decir que hay un compromiso, muchos de los bancos acá y de empresas no solamente forman parte de los principios de empoderamiento de las mujeres, sino que también forman parte de la red Pacto Global y además muchos de ellos se han ido certificando en estándares que permiten tener una mayor conciencia sobre que es no solamente invertir o financiar, sino en qué se invierte y qué resultados se obtiene. Y ahí, por ejemplo, los criterios, para el caso del Banco Santander, incluso el que hayan incorporado los criterios ESG, ¿no? De ambiente, de social y de gobernanza. Eso también va cambiando, como me refería anteriormente, esos sesgos y comenzar a mirar estas particularidades. Y ahí, en ese caso, también la emisión de un bono sostenible. El Banco Estado también ha hecho 2 emisiones de bonos sostenibles, que fue para catalizar los programas de emprendimiento para mujeres, ya data de hace unos años atrás, pero que básicamente ha sido para financiar emprendimientos de mujeres. Y si ahí me permites, tal vez saliéndome un poco de Chile y mirando lo que pasa en la región, es que creo que cuando hablamos también de qué está pasando con el financiamiento y el rol de los bancos y de las instituciones financieras, yo creo que cuando hablamos de bonos sostenibles, cuando hablamos de bonos de género, que ya hemos tenido algunos casos, el primero fue con un banco en Panamá, todavía falta, tú sabes que el mercado de todas maneras requiere señales de tranquilidad, de confianza, de entender el modelo, el core business, como para poder los inversionistas comprar esos bonos, pero creo que ya hay algunas experiencias en la región que están o son bonos de género exclusivamente, o sea, que es decir, que tienen contemplado explícitamente un impacto medible para mejorar la vida de mujeres y niñas, o que son bonos sociales, pero dentro de esos bonos, por ejemplo, están algunos indicadores que también permiten medir esto. Creo que se están dando ya algunas iniciativas que permita que el ecosistema pueda catalizar aún mayores recursos. Y si, no sé si en otra pregunta, pero sí quisiera, este, para que no se me pase la idea, sí quisiera señalar que desde la experiencia personal, porque como no mujeres trabajamos también, articulamos con el BID Invest, como parte del brazo de inversiones del BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, porque ha sido el BID uno de los principales compradores, han acompañado a los bancos en la región y algunas iniciativas para generar este tipo de bonos, pero además también han sido los mayores compradores de esas emisiones, tanto soberanas como comercial. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando el BIN no está ahí? ¿Y qué pasa cuando se pueden generar otro tipo de bonos? Y es el tema de la necesidad de tener también recursos de capital semilla o de capital para pérdida en esos procesos, y que ha sido un factor clave para que a veces esas creaciones de bonos o emisiones de bonos no se hayan llegado a concretar. Porque no necesariamente existen actores que quieren invertir en esa primera fase. Y sobre todo afecta cuando estamos hablando del missing middle, de ese espacio entre estoy en mi startup, quiero crecer, voy a crecer, quiero externalizarme, quiero o sea, vender hacia afuera, quería decir. Ahí es donde aún tenemos, digámoslo así, déficit de financiamiento. Pero ese déficit de financiamiento, perdón, es sobre todo en esas empresas o en esas startups lideradas por mujeres. En su mayoría sí, sí. Por eso el Missing Middle más se refiere a eso, porque cada vez más tenemos en el ecosistema de inversionistas ángeles. Cada vez más tenemos startups que entiendo que hay un porcentaje que sabemos que
de todas maneras van a fracasar en el camino. Pero de aquellas que se quedan y que comienzan a estructurarse ya como una empresa, ya, y buscan capital privado, CP, ahí es donde el cómo, qué tipo de financiamiento, es que es una empresa liderada por mujeres, pero podría ser que tal vez nos siga, que los temas de cuidado, que los temas de riesgo, a veces no nos arriesgamos, pero a veces también es porque no hay financiamiento. En muchas ocasiones los inversionistas, cuando trabajamos estos temas, nos decían, pero ¿dónde está ese listado de empresas lideradas mujeres? No, no hay. No, sí hay, pero no necesariamente están pensando en invertir en empresas de mujeres. Entonces ahí es donde todavía nos falta. Lo que quiero decir con eso es que todavía nos falta visibilizar aún más el modelo de negocio y cuán rentable es y volverlo a repetir. Porque si no es tan sencillo como decir, no, pero es que no hay esas empresas de mujeres. Mm. ¿Y tú crees, perdóname, No, no, si Anabel, quieres pregunta tú, después pregunto no, yo nada más también. una preguntita. ¿Y tú crees que aumentando la cantidad de mujeres inversionistas, esto podría cambiar? Sí, rotundamente, porque ¿qué es lo que vimos, no solamente para el estudio de Chile, también tenemos un estudio a nivel regional y además uno que define qué es invertir con impacto de género? Y solamente para que pueda quedar registro aquí, entendemos inversiones con impacto de género, inversiones con lente de género, Gender Lens Investment, como una inversión que se realiza que tiene un doble propósito. En primero, efectivamente, generar rentabilidad, porque es un tema de mercado, obvio. Y en segundo lugar, generar un impacto explícito en la igualdad de género, un impacto explícito en la vida, el cambio de vida de las mujeres y de niñas. Entonces, es como ese doble propósito. ¿Por qué lo señalo? Porque, como tú dices, mientras más mujeres invierten, ¿podrían esas mujeres decidir invertir en mujeres? Y así, pero también es verdad que no por el hecho de que sea una empresa liderada por mujeres, las mujeres inversionistas van a invertir. Se necesita de todas maneras el modelo el modelo de caso, pero además también nos sube mucho la vara cuando hablamos de inversiones con impacto, nos sube mucho la vara porque claramente necesitamos no solamente los datos de rentabilidad, o sea, todo el tema financiero, sino además mostrar impacto y cómo se mide ese impacto, incluso cuando se estructuran productos más complejos como son los bonos. Entonces, sí nos sube la vara. Ahora, desde el lado de las inversionistas, de las mujeres inversionistas, lo que vemos en más, y sobre todo hay estudios para el caso de inversionistas mujeres norteamericanas, cada vez más hay mujeres o que han heredado un patrimonio importante o que han llegado incluso a los 30 años ya acumulando unas sumas importantes de ahorros y quieren invertir con impacto. Y no solamente mujeres, en su mayoría, las personas de 20, 30 años están pensando en invertir con impacto, ya sea impacto social, impacto ambiental, impacto de género. No quieren invertir por invertir. Y eso sí es un shift, un cambio importante. Una vez más, tenemos las inversionistas, existen las necesidades de financiamiento en los diferentes estadios de emprendimiento, pero tenemos que seguir haciendo este matchmaking. ¿En qué espacio se encuentran? ¿En qué espacio se conocen? ¿En qué espacio puede haber esto? Y uno de los temas que creo que como Naciones Unidas también algunas agencias, incluso el Banco de Desarrollo para América Latina, la CAF, hemos trabajado mucho también en experiencias de aceleración, por ejemplo, eh, para acompañar a las mujeres también en todo el proceso de fortalecimiento, pero además sobre todo en temas de pitch. Y yo esto siempre lo repito, porque las mujeres necesitamos hacer mejor nuestros pitch. Y lo que hemos visto en esas experiencias de laboratorios es que se nota claro cuando el pitch es hecho por un hombre y el pitch es hecho por una mujer.
Y ahí tenemos que trabajar otros elementos importantes que tienen que ver con autoconvencimiento, con empoderamiento. Eso nunca va a ser suficiente cuando hablamos de acompañar a las mujeres en ese sentido, y por eso lo de las redes que también señalaba anteriormente. Exacto, ¿cuánto se estima que es necesario? O sea, ¿cuánto hace falta en cantidad de dinero para, para las mujeres, para este sector, para apoyar las inversiones en las mujeres? En el caso chileno, si tienen esa cifra, o sea, ¿cuál es el déficit? ¿Cuál es lo que está faltando para apoyarlas? Mira, para el caso chileno como tal y específicamente no tenemos, pero estaba Ujú. revisando las cifras que manejamos nosotras como región y que además vienen también de estudios del Banco Interamericano de Desarrollo, para dar cuenta de que en la región apenas el 22%, o sea, de las inversiones globales, Ajá. financiamiento que existe en el mercado, digámoslo así, solo el 22% se realiza en empresas con al menos una mujer fundadora. Y si se considera esa empresa que todas las mujeres fundadoras, o sea, que sean todas las mujeres fundadoras, apenas el 8%. Ahí cito a Value for Women. Es interesante también los análisis que hace Value for Women. Con ellos también hicimos un producto conjunto porque vienen ya investigando este mercado por mucho tiempo. Y si miramos solamente lo que son inversiones de impacto, o sea, aquellas inversiones que son estructuradas, pensados en resultados, resultados medibles y repaga contra resultados, solamente el 10% del capital se orienta en empresas lideradas por mujeres. Esto según la. Entonces, o sea, imagínate, de todo, digamos así, de todo el portafolio de inversiones Claro. de impacto, apenas el 10% se invierte en empresas lideradas por mujeres. Ya. Y en el caso chileno, ¿cuáles son los sectores que las mujeres desarrollan negocio? Yo te diría que para el caso chileno eh, y como Cono Sur, hay muchos emprendimientos que no necesariamente son de subsistencia, que son Ajá. emprendimientos que están relacionados con fintech. Hay emprendimientos que están orientados, por ejemplo, a servicios bancarios, financieros, pero también tienes emprendimientos a nivel de textileros, de Artesano. industria alimenticia, artesano. ONU Mujeres viene trabajando en el norte del país en un proyecto que es muy, muy, muy lindo, que es un proyecto que se denomina Proyecto Originarias, que trabajamos con mujeres de pueblos indígenas Mm. en el norte de Chile. Y se trabaja justamente lo que hemos hablado, ¿no? En el ecosistema en su completo, desde el tema de cómo fortalecer los emprendimientos de las mujeres indígenas, desde desde su propia visión, además, cómo ven, para ellas no es solamente un negocio, también es una forma en que a través de un producto, con el producto va también la sabiduría de cómo lo trabajaron y lo producieron. Hay una historia en cómo comercializarlo a través también de plataformas e-commerce y además en educación financiera, pero además también ese acompañamiento para poder posicionar su negocio, venderlo como tal. Entonces, yo no quisiera señalarte como sectores muy, muy Ujú. establecidos porque eh, creo que en Chile hay como diferentes capas de análisis también, Claro. diferentes mujeres emprendedoras. Pero claramente, hacia el cono sur no es el mismo caso, por ejemplo, que en Centroamérica, en donde ONU Mujeres también tiene y ha trabajado con iniciativas de emprendimiento y que además, que en su mayoría han sido emprendimientos rurales,
emprendimientos relacionados también con entornos con indicadores económicos muy bajos, y que ha sido de tratar de pasar de la subsistencia a algo más sostenible. Y ahí lo cito porque es con el programa MELIT, que fue financiado también por la cooperación italiana, que se diseñó un mecanismo financiero a través del BICE, del Banco Centroamericano, para que a través de ese instrumento se pueda catalizar financiamiento para emprendimientos de mujeres, pero la, bajando un poco los requisitos Claro, del emprendimiento para que las mujeres puedan conseguir financiamiento. Y ahí lo que dije anteriormente, el tema del capital semilla. En ese caso fue a través de los recursos de la cooperación italiana, ONU Mujeres, que ese riesgo de alguna forma se consideró para que efectivamente el mecanismo pueda entrar al mercado, conseguir los recursos, pero además pueda bajar un poco hacia emprendimientos de mujeres más subsistencia que claro, no iban a llegar a ese claro. financiamiento por Claro. la característica de su emprendimiento. Entonces, es como dos experiencias que tengo comparadas en este momento para la región. O sea, yo creo que es muy difícil caracterizar tal vez como homogéneo los emprendimientos que tienen Claro. las Claro, mujeres. es que no es Claro. nada homogéneo y además, bueno, también en Latinoamérica también hay mucha pobreza, pero también hay un tema de infraestructura, como bien dices también, ¿no? Que hay brecha digital, o sea, está el tema de los cuidados, está además que también muchísimas mujeres además se emprenden después de 60 años porque por todo este tema del sistema de seguridad social y todo, y he visto también bueno, nos han dicho, bueno, microfinanzas de BVA y ProMujer que trabajan mucho en lo que es la banca comunal y lo que es las microfinanzas, ¿no? Que es lo que está funcionando mucho. Ahora, una pregunta, Gabriela, volviendo un poco a las mujeres inversionistas en Chile, porque en países, por ejemplo, en México, pues hay fondos de inversiones que están liderados por mujeres, se están creando muchos grupos de mujeres inversionistas, sé que hay muchas inversionistas también en Argentina, también se mueve mucho, ¿no? En Chile, ¿cómo sería, vamos a decir, el ecosistema, ¿no? De las mujeres inversionistas. Yo creo que acá en Chile, lo que tiene que ver con inversionistas ángeles, hay como redes importantes Mm, de mujeres que buscan invertir. O sea, que están más con el tema de venture capital como de riesgo, pero creo que también por los requerimientos de muchos de los emprendimientos, creo que lo importante es avanzar también con el financiamiento más institucional, digámoslo así. O sea, de todas maneras, el financiamiento desde la banca, que es importante, de la banca multilateral, sí, pero además también ya de mujeres que puedan estar, por ejemplo, en intermediarias financieras donde se estructuran mm, fondos de portafolios de inversión, y que a veces sí hace la diferencia cuando dentro del portafolio y la toma de decisiones está una mujer, para claro, también pensar en claro. cómo invertir en ese Mm, portafolio en empresas lideradas por mujeres. Y ahí es donde, para el caso de Chile, no conozco específicamente, no tenemos un dato, pero sí es verdad que todavía tenemos que avanzar en la participación de mujeres en ese claro. tipo de Mm, espacios. Entonces, por el lado de riesgo, por el lado de inversionistas ángeles, por el lado como de ese primer financiamiento para startups, Chile ha hecho experiencia, tiene redes importantes, pero adicionalmente porque creo que también el Estado o otro tipo de organizaciones como Banco Estado, que no es necesariamente público, Corfo, la misma Sonamés, del Servicio del Ministerio de la Mujer, también ha orientado programas para financiar esos primeros estadios. Yo creo que hay programas importantes también desde el lado público. La idea sería avanzar, evidentemente, en mayores alianzas públicos-privadas que permitan entender en qué estadio de ese emprendimiento es que se requerirían como productos
financieros específicos o acompañamiento específico para que las mujeres puedan lograr ese financiamiento. Un tema aquí en Chile que lo comento, porque a mí en lo personal me sorprendió conocer es que se está tramitando una ley en el Congreso para que las mujeres aquí puedan ser capaces de administrar su propio patrimonio. Aún aquí en Chile, el patrimonio es un tema conyugal. Entonces, por ejemplo, eso como también quiebra un poco el tema de la decisión individual de las mujeres de emprender, de poder hacer un préstamo, y además eso si cruzamos por las capas, bueno, de los quintiles más complicados de pobreza, ¿no? Claro, en tema de Claro. independencia financiera, ¿no? Y al final no te da esa libertad. Sí, sí. Te quería preguntar, no sé si tienes alguna pregunta, Anabel, con respecto a esto, porque me quería ir un poco a lo que te había comentado antes de la plataforma para que nos hablaras un poco. No sé si tienes otra pregunta antes No, ya, no, está ya. bien. Antes estábamos hablando, bueno, como te comenté, yo hace como 2 años más o menos te estuve siguiendo la pista con lo que estaban haciendo porque tenían una plataforma en ONU Mujeres que era invirtiendo en igualdad. No sé si esa plataforma continúa o esa plataforma es lo que le llaman ahora Win-Win. Coméntanos No, un poco sobre lo que está haciendo ONU y disculpa, no, pero sí me gustaría que nos no, dieras claro. información sobre ello. Lo que pasa es que hace unos años atrás la Unión Europea financió un programa a la Oficina Regional de ONU Mujeres que tenía su sede, o sea, la sede del programa estaba en Brasil. Eran varios países, era Costa Rica, era Brasil, era Chile, Argentina, Uruguay, eh, eran parte de este programa. De hecho, de ahí vengo, de ahí vengo. Sí, Y lo que buscaba este programa era, por un lado, trabajar en emprendimientos liderados por mujeres. Entonces, cómo poder articularlos, acompañarlos, fortalecerlo, mirando también la realidad de cada uno de estos países. Ese era el proyecto Win-Win. El segundo objetivo era buscar mayor compromiso por parte de empresas webs en los países para que también contemos con la posibilidad de que las empresas piensen también en el tema de financiamiento y de apoyo a los emprendimientos de mujeres. Y en tercero estaba todo el tema de trabajar productos financieros o mecanismos innovadores, se llama mecanismos innovadores de financiamiento para estos temas. Entonces, ahí es donde estaba yo aportando y desde ahí es donde generamos todo el conocimiento sobre qué son las inversiones con enfoque de género, los estudios que se realizaron, cómo está el ecosistema y eso también después ya aterrizado por cada uno de los países. Eh, el proyecto evidentemente ya terminó, pero muchas de estas líneas de acción siguen trabajándose en los países en donde hubo el proyecto Win-Win, pero parte de esta iniciativa de cómo pensar el ecosistema es el lanzamiento de la plataforma de inversionistas por la igualdad, que es una plataforma de la Oficina Regional de ONU Mujeres, en donde se busca el compromiso de estas entidades, o sea, a ver, tenemos las empresas, tenemos los estados, ¿cómo, cómo creamos una alianza mayor con la banca multilateral internacional, pero también bancos, intermediarios financieros y otras redes que están trabajando estos temas? Tú citaste a ProMujer. ProMujer es una de nuestras aliadas. De hecho, trabajamos en una propuesta de estructuración de un bono en su momento. Ellas tienen una lectura muy interesante también de por qué todavía nos falta para poder llegar a emitir un bono a través de, por ejemplo, ProMujer y no por ejemplo, del BID, que ya está más estructurado. Y a eso se sumaron varios bancos, varias instituciones. Trabajamos temas con intermediarios financieros, y ahí es como una adhesión que planteamos y aquellos que se adhieren a este objetivo de avanzar en pensar
Por un lado, avanzar en el financiamiento a emprendimientos de mujeres y o empresas lideradas por mujeres, a pensar también en cómo están las redes de proveedores, por ejemplo, a quién se compra, son empresas lideradas por mujeres o no, también de cómo aquellas empresas que están adheridas a los principios de empoderamiento de las mujeres, los webs, también son empresas que en su momento buscan financiamiento. Entonces, cómo también estos otros instrumentos financieros pueden capitalizar estas empresas. Hay una experiencia de un bono en Australia años atrás que ese bono se planteó y se estructuró para financiar una empresa web a través de capital, ¿no? De capital privado. Y el último es cómo también las empresas, se impulsa a empresas que piensen en bienes y servicios para las necesidades diferenciadas de mujeres y niños. O sea, todo el tema de innovación, todo el tema de, pensando en nuestra higiene menstrual, por ejemplo, el tema de las copas menstruales que tal vez no hay en el mercado. Entonces, cómo también pensando en eso se puede lograr financiamiento o estructurar productos específicos. Claro, es un poco todo esto, la inversión con lentes de género, que no solamente es invertir en empresas lideradas por mujeres, sino en empresas que tienen un impacto en la comunidad y que también los productos y servicios son pensados en mujeres, ¿no? Así es. Entonces, bueno, muy, muy interesante. No sé, Ana, si tienes, ya estamos llegando, yo creo que hemos hecho Sí. todas las preguntas, pero no sé, Ana, si tienes alguna otra pregunta que hacerle a Bueno, no, Gabriel. creo que quizás algún mensaje específico para las mujeres emprendedoras. Para las mujeres emprendedoras, y que sería un mensaje muy emocional. O sea, es que es un tema de no, o sea, no hay barrera, no hay barrera para esto. Eh, en la medida en que nos podamos informar, en la medida que podamos tener todos los datos que necesitamos para arriesgarnos, para hacerlo, y además de la importancia que es poder trabajar en redes. En estos temas también es importante trabajar en redes porque son esos espacios en donde podemos compartir esas experiencias. Eh, yo les voy a contar una anécdota porque me pasó a mí misma, que ya súper empoderada con esto. Soy economista, pero nunca pensé en invertir. Dije, no, eso a mí me da susto. En algunas capacitaciones y con algunas iniciativas de mujeres potentes inversionistas, dije, perfecto, voy a invertir. De repente me llamó mi banco y le dije, me ofrecía una póliza y le dije, no, a mí me gustaría invertir. Ustedes son un banco web, ustedes son un banco que acaba de estructurar un bono para emprendimiento a mujeres. Yo quisiera que me puedan ofrecer un producto financiero que yo sepa que mi plata va a ir, pero que va a ir a financiar más proyectos. Me dijeron, no, ese tipo de productos no tenemos. Le digo, no, a mí, si yo he ahorrado algo y puedo invertir, yo quiero invertir en otras mujeres y saber que estoy contribuyendo a eso. Entonces es como, y me dijeron, no, no, no tenemos. Entonces me quedé así como, ok, entonces, ¿cómo también concientizamos de que o sea, de que es rentable, pero además de que hay muchas mujeres cada vez más conscientes de que queremos invertir en otras mujeres? Claro. Claro. Por eso es tan importante todo esto que dices tú de las redes y de poco a poco, pues ir, porque a través de esas redes vamos conociendo otras experiencias, ¿no? Y vamos conociendo otros proyectos, otras empresas lideradas por mujeres y van naciendo estos productos también y estos nichos o estos espacios en donde otras mujeres pueden contribuir, ya sea invirtiendo, ya sea apoyando, ya sea mentorizando, etcétera, etcétera, ¿no? Así es, Pues nada. así es. Bueno, qué bueno, bueno, pues nada, de verdad, Gabriela, muchísimas gracias por este rato contigo. Seguramente estaremos en contacto y bueno, y siguiendo lo que estáis haciendo y bueno, tenemos que seguir, ¿no? Y lograr, no, no creo que lleguemos a eso al 2030,
Creo que faltan muchísimos años, pero que avancemos bastante de aquí a 2030, ¿no? Sí, no, a ti, Marita y Anabel, por querer escribir sobre estos temas que también son importantes y queremos como catalizar. O sea, para mí la palabra es, o sea, no es ir pasito a pasito, esto es catalítico, o sea, Mm, y sobre estos temas también tenemos que hablar y a veces las mujeres creemos que no podemos hablar de estos temas, creemos que no podemos invertir, es que esas cosas son más complicadas, es que mi esposo es el que maneja las finanzas. No, si no tomamos el pastel, o sea, no nos Así es. conformemos con la repartición del pastel, tenemos que ir a tomarnos el pastel y saber cómo el pastel se va a distribuir. No vamos a llegar, no vamos, y no es solamente un tema de los estados, responsabilidad de estados, no es solamente de Organización de Naciones Unidas, es un tema de muchos aliados y aliadas que tenemos y que están comprometidos para llegar a tener, o sea, al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible, pero además pensar en un mundo mucho más inclusivo, mucho más justo. mm, Que Así es. es eso. sí, Y gracias una vez más Ajá. por escribir sobre estos exactamente. temas que, como ven, me apasionan.